para que comprobéis. Comprobar viene del griego dokimazo, que dice poner a prueba. Implica reconocer esa voluntad de Dios, poniéndola en práctica hasta que cambiemos nuestra perspectiva mundana y terrenal. Es decir, no podemos, hay una práctica que debemos de quitarnos de nuestros corazones, de ver algunas situaciones y decir, bueno, es que si tú lo ves desde el punto de vista del mundo, no, mis hermanos, no nos confundamos. Dios es soberano y la verdad es única. No es cuestión de perspectivas. Hoy nosotros sí tenemos la perspectiva de Dios por su gracia, pero no porque la realidad del impío sea diferente. Entonces, debemos de, a través de su palabra, quitarnos esa perspectiva mundana y terrenal y tendremos el discernimiento y el mover del Espíritu para entonces comprobar el carácter de Dios. ¿Y a qué nos va a llevar eso? A la adoración. A la adoración nos va a llevar. ¿Ok? Es a través de la soberanía que tenemos una visión sublime de las perfecciones de Dios, como lo dice Pink. Fíjense, Romanos 11:31, cómo lo manifiesta Pablo. Ya lo hemos visto varias veces. Así también estos ahora han sido desobedientes. 11:33. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Finalmente, reconociendo la soberanía y reconociendo que nosotros somos finitos y que no vamos a poder llegar a comprender todo, pero sabemos por fe que Dios está en control de todo y que es infinitamente sabio e infinitamente bueno, que vamos a poder sorprendernos de esa forma. Y hermanos, incluso Dios va a ser glorificado aún por el castigo de los pecadores. Fíjense, Salmo 76:10. Ciertamente la ira del hombre te alabará. Tú reprimirás el resto de las iras. Aún esa rebeldía, cuando Dios sea glorificado y acabe con todo el mal, con todo el pecado, va a glorificarlo. Un hermano me compartía cómo su mamá definitivamente se rehusó a la palabra y le pidió ya que no le predicara más, y en el momento que murió, me dice que murió en sus brazos, le dio gracias a Dios por la mamá que le dio, y aceptó resignadamente y adorando a Dios porque finalmente iba a castigar al pecado que había en ella y que se rehusó. ¿Sí? Y esa debería de ser nuestra actitud. Finalmente, cuando nosotros vayamos con ese cambio de mentalidad, a través de la palabra, para ponernos en el mismo canal de Dios, por llamarlo así, vamos a entender cómo el hecho de que el pecado sea castigado, el pecado y el pecador sea castigado, finalmente es algo bueno, porque es la justicia de Dios prevaleciendo. ¿Sí? Y eso lo glorifica. Y eso implica adoración. ¿Sí? ¿Vamos bien? Vemos su inmensa gracia. ¿Se acuerdan? Ya lo vimos en el Salmo 103. Cuando hablamos, este salmo lo usamos para, no sé si en uno o más de un estudio, y vimos cómo exalta la soberanía de Dios. Pero si nosotros lo leemos completo, vamos a ver que constantemente está hablando de su misericordia. Veamos el versículo 19. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. ¿Recuerdan cuando lo analizamos y vimos cómo lo que implica el trono, el dominio, etcétera? ¿Sí? Es una exaltación de la soberanía. Y de los versículos 2 a 17 vemos una constante exaltación de la misericordia. ¿Por qué está esta combinación en este versículo? Porque Dios, siendo soberano, siendo justo, siendo verdadero, Él pudo mandar a todos al infierno. Porque Él es soberano. Y no hubiera hecho una sola injusticia. Porque todos somos pecadores. Pero no lo hizo. Él guardó un remanente. ¿Y cuál es la respuesta que debemos de dar? Versículos 20 a 22.
Bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza que ejecutáis su palabra, obedeciendo la voz de su precepto. Bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos que hacéis su voluntad. Bendecid a Jehová vosotras todas sus obras, en todos los lugares de su señorío. Bendecid, alma mía, a Jehová. Finalmente, esa es la respuesta que debemos de darle. Adoración. Viendo su justicia, viendo su soberanía, sabiendo que pudo haber hecho con nosotros castigo y nos da misericordia, alabémosle. ¿Sí? Además debemos de recordar algo, lo hemos visto constantemente, que todo esto es solo para su gracia. Dios ayuda a los que no pueden ayudarse a sí mismo. Fíjense, vamos a Efesios 1, 3-6. ¿Se acuerdan cuando analizamos por qué es que Dios había hecho la creación y había permitido el pecado? Entre una de las tantas cosas fue para manifestar su gracia. ¿Recuerdan que lo vimos? ¿Sí? Fíjense. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Ahí vemos la bondad, ahí vemos la soberanía de Dios. Fíjense, versículo 6. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Finalmente, esta manifestación, esto que Dios hizo, está manifestando su gracia. ¿Y para qué? Para alabanza de su gloria. ¿Sí? Y con todo ello, todo lo hemos visto. Dios hizo todo para glorificarse. Pero cuando Él se glorifica, nosotros somos glorificados. Segunda de Tesalonicenses 1, versículos 11 y 12. Por lo cual, asimismo, oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento, y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros, y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. En el momento en que Dios es glorificado, muchas veces, bajo nuestra mentalidad terrenal que suele pasar, podemos pensar quizás como si Dios fuera un tirano, un ególatra que nada más busca para sí. Pero en su amor y en su bondad, ¿qué nos dice este texto? Dios es glorificado y el hombre es glorificado cuando es beneficiado por esa gloria. Y todo ello es la gloria de Dios. Debemos adorar, alabar derivado de ello. ¿Queda claro? Mientras el pecador confía en sí mismo, nunca llegará a Cristo. Por eso, muchos predicadores hablan de que realmente solo hay dos religiones en este mundo: el cristianismo y todas las demás. Porque todas las demás se basan en obras, en cierta confianza en el hombre. Aún los que se dicen cristianos y que dicen, pero yo decidí, pero yo opté. No, es pura gracia. Ese verdadero reconocimiento de la gracia de Dios, de esa soberanía y que soberanamente salva a quien quiere salvar, humilla al hombre. El que se sabe perdido, el que sabe que no puede hacer nada por su salvación, ¿qué va a hacer? Clamar. Pink lo dice, parece duro, pero lo dice así: esta doctrina llevará a los pecadores a la desesperación, a lo cual solo tenemos una palabra que decir: amén. Digamos con el salmista, Salmo 47:2. Porque Jehová, el Altísimo, es temible, Rey grande sobre toda la tierra. Ahí es donde debe de llegar esa alabanza, adoración de nosotros. ¿Ok?
Solo con la soberanía, hermanos, solo con la soberanía es que el Evangelio son verdaderas buenas noticias. ¿Por qué? Porque nos da una certeza de la victoria. ¿Qué pasa con las otras posturas que vimos? El teísmo abierto. Algún espíritu maligno podría alterar la victoria que Dios nos asegura en la palabra. El arminianismo no asegura que alguien crea. El hombre natural va a rechazar el Evangelio, como lo vimos en 1 Corintios 2:14 y en Romanos 8:7-8. El hombre natural rechaza a Dios. Entonces no existiría garantía de victoria alguna. No existiría garantía siquiera de que uno fuera salvo. Nosotros sabemos, desde la perspectiva clásica, que sin la gracia de Dios, no solo no habría la posibilidad, es un hecho que todos nos perderíamos. Pero con la soberanía sabemos que Él es bueno y compasivo, y eso nos debe de dar confort, porque eso no va a cambiar. Y Dios, siendo soberano, va a cumplir esa bondad y esa compasión. Tal vez llene de alarma al pecador, pero en el santo no despierta sino alabanza, como lo dice Pink. Salmo 56:11. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Finalmente, cuando nosotros confiamos en Dios, debemos de dejar de temer al hombre. Porque Dios, estando de mano de Dios, sabemos que finalmente todo lo que suceda, todo incluso lo que haga el hombre, está en manos de Dios. Deuteronomio 33, versículos 26 y 27. No hay como el Dios de Jesurún, quien cabalga sobre los cielos para tu ayuda, y sobre las nubes con su grandeza. El eterno Dios es tu refugio, y acá abajo los brazos eternos. Él echó de delante de ti al enemigo, y dijo, destruye. Finalmente estamos seguros en manos de Dios. Dios es soberano aún de aquellos a los que se nos van a oponer. Aún esto debe de ser, aún y cuando veamos prosperar al impío. Salmo 37:7, perdón. Ya estamos acabando. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. ¿Qué nos llama Dios? A esperar en Él. ¿Por qué? Porque todo lo que ha prometido va a pasar. La victoria está asegurada, nuestra salvación está asegurada. Dios tiene el control de todo. Podemos afirmar junto con Pablo, como dice, yo se los leo en 2 de Timoteo 1:12, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Esa es una persona que verdaderamente está confiando en la soberanía de Dios. Dios es soberano, Dios es todopoderoso, todo lo que ha dicho lo va a cumplir. Demos gracias a Dios. Nuestras vidas no están a la suerte caprichosa o al destino ciego. Hay un Dios que ha ordenado todo. 1 Tesalonicenses 3:3. A fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Aún las tribulaciones que van a purificar ese oro provienen de Dios. Dice Pink, Dios es demasiado sabio para errar y demasiado amante para hacer derramar a sus hijos una sola lágrima innecesaria. Dios no se va a equivocar, pero además, Dios no nos va a hacer padecer más de lo que necesitamos. ¿Recuerdan lo que vimos con Pablo? Finalmente, él quería una cosa, pero Dios sabía lo que él necesitaba y se lo dio. Proverbios 16:9. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos.
Es ahí donde debemos de